en ese sentido. Al final estaremos atendiendo cualquier duda que les surja durante la presentación. Y bueno, empecemos. ¿Qué es la subcontratación o outsourcing? Es un régimen laboral por medio del que una persona llamada contratista provee el personal necesario a una persona llamada contratante. En este sentido, vemos que en el juego entran dos personas. Una que es la que va a proveer el personal y otra que es la que va a aprovechar y beneficiarse del trabajo o de los trabajadores que le está proporcionando la otra persona, ya sea para la ejecución de una obra o de trabajos determinados. Entonces, la subcontratación pues, es un régimen que ya lleva algún tiempo. Surge más o menos por ahí de 1980, si mal no recuerdo. Empieza con temas que tenían que ver con informática, luego se fueron extendiendo a cuestiones de limpieza, cuestiones de seguridad, y así se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo y ha transitado por diferentes cuestiones, pero eso ya es historia. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos va a tocar a nosotros. ¿Cómo se regulaba el aspecto laboral? Antes de que entrara la reforma, había ciertos requisitos que había que cumplir, tanto para estar bien en materia laboral como para no tener consecuencias o alguna situación que nos pudiera perjudicar en materia fiscal y también en cuestiones del lavado de dinero. Recuerden que el tema de la subcontratación abarca o impacta en diferentes rubros o en diferentes legislaciones, como es, les digo, la laboral. No voy a ahondar mucho en esa parte porque eso ya se va, pero aquí en la presentación que les vamos a compartir después, viene un breve recordatorio de cuáles eran los requisitos y cuáles eran las situaciones que regulaban el outsourcing antes de la reforma. Entonces, ¿cuál fue el problema? Estos requisitos o esta situación de la que les comento se fue aprovechando de una forma no adecuada. Si bien el régimen de subcontratación se comienza a regular en México en el 2012, no es que a partir de ese momento ya estuviera, realmente ya se hacía desde hace mucho tiempo. Como les digo, ya es un régimen que ya lleva mucho tiempo usándose, no solo en México, sino en el mundo, como su nombre lo dice, y como podrán darse cuenta, outsourcing no es un tema que venga netamente de México, sino el que principalmente comienza con esta situación es Estados Unidos. Entonces, se empezó a aprovechar de una forma no adecuada y en ese sentido, la Organización Internacional de Trabajo hizo un pronunciamiento que es importante tener en cuenta. Dentro de esta situación de obtener recursos del exterior, que es lo que significa más o menos una traducción de outsourcing, recibir aquellos recursos que me puedan permitir aprovecharlos hacia el interior de mi corporación, tenemos tres tipos de relaciones diferentes que son las que reconoce la Organización Internacional del Trabajo. Contratista independiente, esto es aquella persona a la que yo contrato para que me preste un servicio, por ejemplo, un abogado. Si bien voy a aprovechar su trabajo en mi empresa, eso no significa que por ello vaya a generar ahí alguna relación laboral. Existe cierta independencia entre las partes, entonces ahí no tenemos tema. El régimen de subcontratación, que es aquel en el que se cumplen, por lo menos para el caso de México, y a partir de la reforma del 2012, que se cumplían con los requisitos de que no fuera, de que no se duplicaran las labores de la fuente de trabajo, de que no abarcara la totalidad de funciones o de actividades que se realizaban en el interior del trabajo. Esto es aquel régimen que efectivamente cumplía con los requisitos y con las exigencias de la Ley Federal del Trabajo. Pero ahora entremos a la relación negativa, que son aquellas relaciones clandestinas o disimuladas. Me gustó mucho esa imagen porque creo que explica o ejemplifica bastante bien lo que es una relación clandestina disimulada. Esto es, se le da una cobertura que no le corresponde a lo que realmente se oculta en el fondo. En este caso, se le da una cobertura con otra forma jurídica a una situación que encierra una relación laboral. Entonces, esas son las relaciones que empezaron a enervar o empezaron a generar una situación negativa dentro del régimen de subcontratación y son esas relaciones las que empezaron a propiciar que el outsourcing no fuera tan bien visto y que fuera atacado por la autoridad desde diferentes rubros, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito fiscal y también ahora con un actor que ha sido fundamental, por lo menos para nuestro actual gobierno, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué? Recuerden que la Unidad de Inteligencia Financiera ataca o atiende temas que tienen que ver con lavado de dinero. Entonces, y al ser una actividad vulnerable el tema de la subcontratación, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera va a cobrar mucha relevancia.
¿Cuál fue el problema con estas relaciones clandestinas? Se empezó a usar, empezó el uso de esquemas de subcontratación que empleaban esquemas fiscales de desgravación. Explico qué es un esquema fiscal de desgravación. Cualquier generación de riqueza, bueno, casi cualquier generación de riqueza genera el pago de contribuciones. Entonces, ¿qué era lo que hacían las estrategias fiscales o qué es lo que hacen hoy día? Aprovechan alguna institución o alguna figura que ya sea que tenga exención o que no tenga tan claro, tan nítida el tema de la causación del impuesto. ¿Qué es lo que sucede con la desgravación? Bajo o reduzco lo que tengo que pagar de contribuciones, ya sea cuotas sobre patronales, retenciones del impuesto sobre la renta. ¿Y cómo es que se hace? Se pone una empresa donde van a trabajar los trabajadores, una parte llega por estas empresas y otra parte llega por alguna de estas figuras. Les digo, puede ser un sindicato, puede ser una empresa triple S, que son las de seguridad y solidaridad social, derechos de autor, asimilados a salarios. Existen diferentes caminos por el que las estrategias fiscales han aprovechado estas situaciones que no son tan nítidas o que no están tan bien definidas en la ley para reducir las cargas tributarias. Aparte de eso, se ha implementado el uso de personas morales o de empresas que no acreditan la materialidad de operaciones, bien conocidas como empresas fantasma. ¿Qué sucede con estas empresas? No acreditan que efectivamente se esté llevando una operación racional. Entonces, para el SAT se considera que estas empresas únicamente se están usando como fachada para reducir el tema de pago de los impuestos o para, en el caso de los trabajadores, para reducir lo que se tiene que pagar de impuestos. Entonces, eso empezó a agravar el problema porque de por sí, por ejemplo, para los abogados que se dedican al tema de la prevención del lavado de dinero, podrán escuchar muy comúnmente si hablan con alguno de ellos, que uno de los deportes nacionales en México fue el tema de la venta de facturas. Entonces, el tema de la venta de facturas no se encuentra aislado del tema de la subcontratación o de esta situación del outsourcing. Entonces, como empezó a irse de la mano, eso fue lo que fue agravando la situación. Adicionalmente, este tipo de cuestiones fueron precarizando el trabajo. ¿Qué me refiero con precarizar? Iban reduciendo las prestaciones laborales. ¿A qué tenían derecho los trabajadores? Si bien en líquido o en dinero recibían el trabajador lo mismo que si no le estuvieran haciendo las retenciones, a veces un poco más, sus prestaciones laborales, como por ejemplo puede ser temas con el Infonavit o cuando se quieren pensionar o si tienen algún accidente y van a estar recibiendo recursos de gobierno, pues como no tenían reconocido el 100% de su salario, pues se reducían sus prestaciones, que es el momento en el que más lo requieren. Si bien eso no afecta a todos los trabajadores, existe cierto grupo de trabajadores que sí son más dependientes, por ejemplo, por dar algún número, más o menos aquellas personas que ganan debajo de 25,000 pesos, son dependientes de las prestaciones que les puede otorgar el gobierno. Ya de ese rango de ingresos hacia arriba, puede ser que ya no te genere una diferencia si te pagan por algún esquema agresivo de pago de salario, perdón, o si lo hacen de otra forma. Entonces, como ya no te genera ninguna afectación y te es indiferente, a esas personas no les afecta, pero al otro grupo de trabajadores sí. Entonces, eso es lo que va precarizando o que va haciendo que los trabajadores vayan recibiendo mucho menos prestaciones de las que realmente les corresponderían. Adicionalmente, en un ámbito de mercado, genera competencia desleal. ¿Por qué? Porque reduce injustificadamente los costos que otro competidor en mis mismas circunstancias tendría que soportar. Entonces, como reduzco mis costos injustificadamente, eso empieza a generar cosas adversas para el mercado y por eso es que se empiezan a abaratar los costos. Entonces, sí genera situaciones que pudieran hacer un desplazamiento injustificado de mi competencia. ¿Por qué? Porque no estoy pagando lo que me corresponde con mis contribuciones. Entonces, eso fue o esa es la situación que estuvo generando las relaciones clandestinas o disimuladas, estas que aprovechaban estos esquemas, insisto, no tan nítidos en la ley y que al final afectaban tanto la recaudación como las prestaciones laborales. Por eso es que el gobierno ha estado tan interesado en estar cambiando el esquema y estarlo ajustando hasta que se da la reforma de este año, que es la que nos ocupa. ¿Qué se reformó? Ley Federal de Trabajo, Ley del Seguro Social,
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y Ley reglamentaria de la fracción 8 bis del apartado B del mismo artículo constitucional. Como pueden ver, tiene que ver con aspectos laborales, tiene que ver con aspectos fiscales, tiene que ver con aspectos de seguridad social. Por eso es que es el principal, que es donde se sufre la principal afectación de las relaciones clandestinas del outsourcing. Por eso es que el Estado refuerza estas leyes para poder desplazar sobre todo el outsourcing clandestino, que es el que no le interesa. O sea, no es que el outsourcing sea una situación o una institución negativa, se ha ido haciendo de esa forma, o sea, se fue utilizando de mala manera, por eso es que el gobierno, oye, yo recaudo menos por estas implementaciones de estrategia, al gobierno no le gusta y viene y hace estas reformas. Entonces, por eso es que abarca estos tres grupos, porque sobre esos tres es donde incide efectivamente el outsourcing. Los temas laborales que se reformaron es la prohibición relativa del outsourcing. ¿Por qué prohibición relativa? Cambia del tema de regulación. Esto es, en el 2012 lo que hicieron fue regular el tema del outsourcing, decir de qué forma se podía llevar, pero lo cambiaron, cambian la idea y eso legalmente es un cambio radical al tema de la prohibición. Esto es, en principio está prohibido y solamente estará permitido para situaciones muy específicas. Esto es, únicamente se va a restringir la interpretación a estas situaciones concretas y especiales. Ya no vamos a partir de que el outsourcing, como antes, no había una prohibición, yo lo podía implementar y eso generaba los huecos que eran aprovechados por las empresas que se dedican a la prestación de estos servicios y entonces no había tantas sanciones efectivas. Ahora cambia la idea y van a ver que la lógica va por la prohibición y lo vamos a ver más claramente en el tema de las contribuciones o en el tema sobre específicamente en la reforma del Código Fiscal. Pero bueno, partimos de la idea de la prohibición relativa. ¿Por qué relativa? Porque me va a permitir para ciertos casos la subcontratación, que eso es para cuando se vayan a dar servicios especializados o para la ejecución de obras especializadas, teniendo como referencia para ello el objeto social del contratante. Esto es, si entendemos que las personas morales actúan y desarrollan su actividad conforme su objeto social, ese es el que determina cuáles actividades van a hacer y ese va a ser el referente sobre todo objetivo para determinar cuándo es que un outsourcing que presta servicios a un contratante lo que está haciendo es duplicar sus actividades y por lo tanto no estará permitido. Y la otra, la actividad preponderante. Si es que por alguna situación la actividad que se desarrolla por el contratante no estuviera o fuera muy amplio su objeto, entonces lo que se va a tomar en consideración es aquella actividad preponderante o aquella actividad que principalmente realice la empresa. Entonces, tendremos que tomar en consideración al momento de que vayamos a analizar o a revisar si es que voy a contratar a una empresa que preste este tipo de servicios o si hoy día ya tengo alguna que se cumplan con estas situaciones, porque si no, el problema no es tanto laboral, o sea, sí tiene sus consecuencias, pero donde vamos a ver realmente las repercusiones es en el ámbito fiscal. Entonces, pasamos de esta prohibición relativa para ir a la regulación del outsourcing. Ya había ciertas cosas en el 2012, algunas se puntualizan y digamos que lo novedoso es que se hace un registro, se hace un registro público que va a estar a cargo de la Secretaría del Trabajo, en el que van a tener que inscribirse las empresas que vayan a prestar servicios de subcontratación. Entonces, en ese sentido se tiene que inscribir y esta inscripción va a ser importante porque ese documento va a condicionar inclusive la posibilidad de que yo pueda aprovechar o que yo pueda deducir o acreditar el gasto que realice en razón de esta contratación. Entonces, la subcontratación adicionalmente debe celebrarse por escrito entre las partes, indicando el objeto de los servicios a grandes rasgos y el número de trabajadores que más o menos se vayan a prestar en el servicio. Y se establece una regla especial para la subcontratación complementaria. Cuando hay un grupo de empresas, generalmente segmentan las actividades que tienen que hacer. Entonces, para que se puedan entender complementarias, cuando es un grupo de empresas, entendido en términos de la ley del mercado de valores, que básicamente es, existe una empresa que controla a otro grupo de empresas. Entonces, ahí estaríamos hablando de grupo. Tiene que haber un común denominador que es la empresa controladora de las otras empresas que van a prestar el servicio. Y en ese sentido,
los servicios no se tienen que empalmar, sino tienen que ser complementarios. Esto nos lleva a que se haga cierta especialización dentro de cada empresa. Una es la holding y la otra son las empresas que orbitan alrededor de la holding. Entonces, una especialización en cada una de las empresas que orbitan alrededor de la holding. Otros cambios importantes en el tema laboral es la sustitución. En el caso de sustitución patronal, esto no estaba, esto es una novedad, se tiene que hacer la transferencia de los bienes, porque se entiende por toda esta situación que hubo detrás, muchas veces se daba que la empresa que prestaba el servicio se hacía algo. Esto va más enfocado hacia el insourcing. Hay que distinguir dos tipos de subcontratación. El outsourcing, que es cuando un tercero totalmente ajeno me presta el servicio, y el insourcing, que es aquella empresa que pertenece al grupo, por lo menos en lo material, y que me presta el servicio a otra empresa del mismo grupo. Entonces, esta norma va dirigida principalmente a esa para que los bienes con los que se presta el servicio sean transferidos a la empresa contratante, para que haya una transferencia y realmente quede integrado en la misma empresa tanto los recursos como el capital, para evitar que se hagan estrategias en las que yo mande los bienes a una empresa y el personal lo mande a otra. Para evitar esa situación y dejar en una situación que pudiera dejar en como una estrategia para que los trabajadores no pudieran reclamar sus derechos, se pide que se haga la transferencia y eso va a condicionar que la sustitución patronal surta sus efectos. Esto es que se le reconozca con la calidad de nuevo patrón a la persona a la que se le está transfiriendo el personal. Se establece un tope máximo para la PTU de 3 meses de salario al trabajador. Había una mecánica antes sobre cómo se tenía que hacer el cálculo de la PTU. Ahorita ya se vuelve a definir una regla. Ahora se topa que este fue uno de los grandes acuerdos que estuvo pregonando Coparmex, que decía, oye, pues ya se llega a un acuerdo histórico entre diferentes actores, entre el capital y el trabajo, y vamos a topar el tema de la PTU, que eso es esa es una de las razones principales por las que se emplea el outsourcing, para que el tema de la PTU no afecte a las empresas en cuanto al tema de la distribución con los trabajadores. Una de las razones por las que se usa el outsourcing es esa, la PTU. Entonces ahora, como inercia de la reforma, o como un acuerdo, un dulcecito que dio el legislador para el capital o para las empresas, fue eso. Vamos a topar la PTU a 3 meses o un promedio de la participación reciba en los últimos 3 años. Esto depende de qué beneficie más al trabajador. Puede ser o el promedio de 3 meses, los 3 meses máximo como tope, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, lo que beneficie más al trabajador. Eso es lo que marca la regla. Se agregan 2 conductas sancionables: oponerse a una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y prestar servicios de subcontratación sin registro. Porque si no pongo una sanción, difícilmente se va a cumplir con el objetivo. Entonces se ponen tanto sanciones económicas como sanciones para los que reciben el servicio. Pero esas se notan más en el aspecto fiscal. Ahora sí, ¿qué se reformó en cuanto al tema de la situación fiscal? Existen restricciones. Una de las restricciones: no tendrá efectos fiscales los pagos cuando se realicen por subcontratación. Recuerden que les había dicho que la lógica ahora parte de la prohibición. En esa inercia, ahora lo que sucede es que si no se cumple con los requisitos específicamente, esto es que el trabajo sea especializado, no se podrá dar efecto a los gastos que se hagan. Y esto puede afectar muchísimo porque uno de los principales gastos de la empresa es su mano de obra. Entonces, si yo no puedo deducir la mano de obra que voy a ocupar para el desarrollo de mi actividad, eso va a desincentivar el uso de este tipo de estrategias. Por eso hay que ser muy cauteloso en que se cumpla con la situación laboral para que no tenga consecuencias fiscales. Recuerden que el tema fiscal siempre va a ser una cuestión consecuencialista. Esto es, va a ser una consecuencia de lo que se regula en otras materias. En este caso, la Ley Federal del Trabajo me regula cuáles son las condiciones de la subcontratación, y la materia fiscal me va a establecer las consecuencias económicas o de las contribuciones que voy a tener. Entonces, siguiendo con esta lógica de la prohibición, es que no se le van a dar efectos.
Y otra de las causas por las que tampoco se van a dar efectos es si se hace la transferencia indebida de trabajadores. ¿A qué me refiero con transferencia indebida? Eran mis trabajadores, los traslado a la empresa que voy a subcontratar. Si se hace esa transferencia, entonces en ese sentido habrá una restricción y no van a poder ser deducibles. Será una práctica muy común. Oye, como parte de ahora mi nueva estrategia, voy a transferir a mis trabajadores a una nueva empresa, ya sea porque voy a reducir costos, porque voy a poderla deducir al 100%. Si tengo esta situación en la que hago la transferencia indebida, ahí me dice el Código Fiscal, no se le va a dar ningún efecto. Y por efecto no va a ser deducible ni acreditable. Deducible para impuestos sobre la renta, acreditable para el impuesto al valor agregado. Otro de los supuestos, que es una restricción, cuando los trabajadores que provee o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Recuerden la lógica que decía, oye, será especializado cuando no sea del objeto de la empresa o no corresponda a la actividad preponderante que realiza el contratante. Después de las restricciones, nos establece reglas para deducción y acreditamiento. Deducción para impuesto sobre la renta otra vez y acreditable para el impuesto al valor agregado. Esos requisitos o esas reglas que se tienen que observar, el contratante tiene que recabar copia del documento en el que conste que el contratista esté inscrito en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recabar copia de los pagos que el contratista realiza a los trabajadores y también recabar copia de los comprobantes y pagos del pago de contribuciones, retenciones de impuestos sobre la renta, declaración y pago del impuesto al valor agregado, comprobante del pago de cuotas sobre los patronales en el IMSS y el pago de las cuotas o de las aportaciones al Infonavit. Entonces, tiene que recabar toda esa información, si no, no podrá ser deducible, aun y cuando se cumplan con los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. O sea, dice, ya me estás cumpliendo con el fondo, ya me estás diciendo, sí, efectivamente es un trabajo u obra especializada, pero adicionalmente me tienes que cumplir con estos requisitos. Y para cerrar la pinza en ese sentido, en otros cambios que hubo, se establece una infracción si el contratista no proporciona la información. Porque podría decir, oye, sí, está obligado, pero si el contratista no me la quiere proporcionar, entonces el que va a sufrir una afectación soy yo. Ahí en ese caso se tendría, al día de hoy no se visualiza que va a existir un mecanismo, pero probablemente pueda ser como en el tema de, oye, no me quieren expedir mi comprobante fiscal, como una denuncia que se haga a través de la plataforma del SAT. Eso pudiera ayudar a documentar que el contratista no me quiere prestar el servicio. Pero sí es importante tener en cuenta las restricciones y las reglas, o sea, que se cumpla, que no se actualice ninguna de las causas por las que no se le va a dar efecto y adicionalmente, si sí se está cumpliendo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo, que se observen las reglas para la deducción y el acreditamiento. Otro cambio importante, se elimina la obligación de retención de IVA. Seguramente los contadores son los que lo tienen más presente. Había una retención, 6% más o menos, que se tenía, bueno, más o menos no, 6% que se tenía que retener conforme al artículo 1A, fracción cuarta, si mal lo recuerdo. Se establece una responsabilidad solidaria respecto de retenciones a trabajadores. O sea, si el contratista no paga las retenciones, las va a pagar el contratante. Pero aquí gobierno dijo, o me pagas tú, contratista, o me paga el contratante, pero alguien me va a pagar las retenciones que se causen por el efecto de la relación laboral. Otra situación que también es delicada, que viene en el Código Fiscal, se considera un agravante del delito de defraudación el uso de esquemas de subcontratación simulados. O sea, ha llegado a tal grado este problema que ya está dentro del tema de defraudación. Y recuerden que en el 2019, si mal no recuerdo, se reformó también el Código Fiscal para volver delincuencia organizada a los temas de defraudación. Entonces, sí hay que tener cierto cuidado para evitar las consecuencias que, si bien son hasta cierto punto exageradas, el gobierno no ha encontrado otra medida para mitigar el problema económico que representa el outsourcing bajo el esquema de las relaciones simuladas. Porque recuerden, no es que el outsourcing sea malo, no, el outsourcing es una muy buena fuente o es una muy buena alternativa para conseguir mano de obra y poder hacer la actividad. El problema es hasta el extremo que se llevó, en el que había personas que ni siquiera tenían trabajadores y todos los subcontrataban. Entonces, y aparte aprovechaban esquemas de desgravación agresivos, pues empezó a generar una problemática complicada y por eso es que el gobierno toma estas medidas. Otro de los pilares, recuerden que les decía que fueron tres: tema laboral, tema fiscal, el aspecto de seguridad social.
De nueva cuenta, se establece una situación de responsabilidad solidaria del contratista con las cuotas obrero-patronales causadas por el contratante, tanto para tema de IMSS como para tema de Infonavit. Así como en el caso de sustitución patronal. O sea, aunque se dé la sustitución patronal, el nuevo patrón va a ser responsable solidario de las cuotas obrero-patronales omitidas por el anterior patrón. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Se impone una obligación, esto ya va más dirigido a las empresas de subcontratación, se impone una obligación cuatrimestral al contratista de informar, de estar presentando algunos informes, datos de identificación de las partes, de cada contrato, determinar el objeto, periodo de vigencia, relaciones de los trabajadores, sujetos que prestan los servicios especializados o ejecutarán las obras a favor del beneficiario, indicando su nombre, CURP, número de seguridad social, salario base de cotización, así como nombres y registro federal de contribuyentes del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Copia simple del registro emitido por la STPS. Esta obligación la van a ver en toda la reforma. O sea, este registro que se va a hacer de las empresas de subcontratación ante la STPS viene en el tema laboral, viene en el tema fiscal y viene en el tema de seguridad social. Entonces, sí es importante tener ese registro que va a ser de consulta pública, pero la legislación exige que se cuente con una copia de ese registro. Y se establece una infracción por no cumplir con la presentación de los informes cuatrimestrales. De nueva cuenta, si te obligo, pero no te pongo los mecanismos de sanción, pues es muy probable que no cumplas. Entonces, por eso es que siempre va a ir acompañado una obligación con el tema de una sanción, sobre todo en temas que tengan que ver con cuestiones fiscales. No es en todo, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece obligaciones, pero en muchos casos no establece sanciones. Entonces, no siempre viene esta relación, pero en materia fiscal sí va a ser la constante. Otros datos importantes que hay que tomar en consideración de la reforma son las fechas y plazos cuando entra en vigor. La entrada en vigor de la situación fiscal es el 1 de agosto de 2021, del tema laboral el 24 de abril de 2021 y todo lo que tenga que ver con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ahí lo que sucedió, eso no viene en la presentación, pero lo que sucedió en la reforma de esos artículos es que se prohíbe el uso del régimen de subcontratación para gobierno en sus diferentes instancias. Y únicamente se va a permitir otra vez para el tema especializado, ¿no? Pero en lo general se prohíbe. Entonces, pero eso va a entrar en vigor hasta el 1 de enero. Le están dando un tiempo a las instituciones, un tiempo más amplio que a los particulares, para que vayan ajustando su propia situación, pero a partir del 1 de enero ya no tiene que haber un tema de subcontratación en las dependencias públicas. Y por mi parte sería todo. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, alguna situación que quisieran que aclaráramos. ¿Alguna duda por ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte no, todo fue muy claro, muy conciso. La verdad, enriquecedor. Ok. Y yo tengo una pregunta. Claro. Dices que entra en vigor el 1 de agosto esta ley. ¿Significa que para ese entonces ya tenemos que estar inscritos en el padrón? No. En los transitorios viene una regla distinta. En los transitorios te dice que las empresas de subcontratación van a tener 90 días para hacer su inscripción en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una vez que se publiquen las normas de carácter general. Esto es, que la Secretaría del Trabajo haga la instrumentación o establezca todas las normas para el procedimiento de registro. Entonces, a partir de ese momento empiezan a contar tus 90 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esas normas de carácter general. Entonces, no es que a ese momento vaya a tener más o menos los plazos de la reforma, en teoría tienen que dar, pero no, es a partir de que sea la publicación, tus 90 días para la inscripción. La publicación, cuando hablas de la publicación, perdón, no entiendo bien, pero igual digo alguna cosa. No, no te preocupes. Cuando hablas de la publicación, ¿hablas a partir de que se publique, a partir de que yo me vaya a inscribir o a partir de que lo publiquen en el diario oficial? No entendí bien eso. Dentro de los transitorios, déjame decir específicamente cuál es. Hay dos transitorios que influyen en esta situación de la obligación
en concreto me preguntas. Dice, las personas físicas o morales, este es el tercero transitorio. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, las personas físicas o morales que presten servicio de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general. La Secretaría del Trabajo tiene que hacer las reglas de la inscripción de las empresas de subcontratación. Para eso va a ser una publicación donde vengan todas las reglas. Hasta que se dé esa publicación, empiezan a correr tus 90 días para inscribir. No de esta, no de la publicación del decreto de reforma, no. Tiene que haber uno segundo. Hay una obligación específica de la Secretaría del Trabajo. Ese es el segundo transitorio. Dentro de los 30 días naturales siguientes al entrar en vigor del presente decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15, párrafo sexto de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto qué es? Del padrón de las empresas de subcontratación. Primero, la STPS tiene 30 días para publicar las normas de carácter general. Una vez que la publiquen, las empresas de subcontratación tienen 90 días para su registro. Muy bien, entendí. Ok, no se escuchaba tu audio, perdón. Que sí, ya entendí. O sea, a ver si, bueno, mejor te lo repito para que me quede más claro. Sí, después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita las reglas, las empresas de subcontratación tenemos 90 días, por decir algo, para registrarnos en ese padrón. Exacto. ¿Es correcto? Exacto. Eso no ha ocurrido todavía, ¿no? Si mal lo recuerdo, no. El que publicó ya unas reglas fue el IMSS. La Secretaría del Trabajo todavía no, pero si mal no recuerdo, el plazo debe estar venciendo el 21 de mayo, si mal no recuerdo. Los 30 días por ahí tienen que estar venciendo. Ahorita te digo cuándo vencen. Los 30 días vencen. Sí, tiene que estar siendo el 22, perdón. El 22 tiene que estar más o menos ya publicadas. Seguramente las van a publicar antes, pero para que tengan más o menos un plazo de referencia, antes del 22 las tiene que publicar. Una vez publicadas, ahora sí, tus 90 días. No cumples con tu registro, entonces ahora sí, ya va a haber un tema para las personas que reciban los servicios. Ya. Ok. ¿Sí? Oye, Guillermo, a mí me surge una duda con la transferencia de personal de una empresa a otra. Si por alguna razón en este periodo yo decido cerrar una de las empresas del grupo y mandar a mi gente a otra empresa, ¿estoy en ese supuesto? No. ¿No? No, en ese supuesto no, porque entonces ahí lo que vas a tener es un tema de sustitución patronal, ¿no? O sea, cierras, vas a hacer la nueva contratación, puedes hacerlo vía sustitución patronal. No, ahorita no vas a tener tanto problema. Los transitorios te permiten que hagas la sustitución sin que se dé la transferencia de bienes. Entonces, no tendrías mayor situación. Después, ya una vez que se termine el plazo que están dando. Periodo, ok, sí. Se da esa transferencia, ahora sí podríamos estar en el supuesto de que eran mis trabajadores, lo transfiero a la empresa que me va a prestar servicios, puede dar el efecto adverso de que no me vaya a dar efectos fiscales, que eso viene del Código Fiscal. Ok. Muy bien, muchas gracias. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan? Maestro, buenas tardes. Una consulta. Claro que sí. Muchas gracias, Enrique González, servidor. En el aspecto de seguridad social, anteriormente con el tema de lo que es el outsourcing, en el esquema anterior, pues se daba el caso de que el outsourcing, al suministrar un ejemplo de un cliente personal, al cual el cliente era clase 5, pues normalmente lo podía hacer, o la idea es que fuera la misma clase para cubrir por la misma clase de riesgo dada la actividad que desempeñaba el trabajador. Claro. En este caso ahora con esta reforma, con estos cambios en el trabajo especializado, mi pregunta es, ¿tendrá que ser forzoso o es esencial que la clase de riesgo sea totalmente distinta del outsourcing al cliente? Para eso hay una regla especial en los transitorios. Se prevé que efectivamente ahí la reforma como que no cerró bien esa parte, pero te establece dos situaciones que hay que considerar. Una que va dirigida al outsourcing, que le dice, oye, outsourcing, tú seguro debes de tener 5 registros patronales si es que estás en el régimen de subcontratación. Si no, supongamos que tienes uno. Pero vámonos al régimen que me marcaba antes. Tenía 5 registros patronales.
tengo que ver cuál es mi actividad preponderante y sobre eso me voy a quedar con un solo registro patronal. Y ahora me dice, déjame decirte específicamente cuál es la regla que te aplica para eso que me preguntas. Si mal no recuerdo, debe ser el transitorio quinto. Dice, aquellos patrones que en términos del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Seguro Social, previa a la entrada en vigor, hubiesen solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la asignación de uno o más registros patronales por clase, no es esa. Aquí está. Séptimo, para efectos de la Ley del Seguro Social, incluso hay una regla especial para la determinación de la prima. Es el séptimo. Para los efectos de la Ley de Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como institución patronal la migración de trabajadores a las empresas que operen bajo régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales. Bla, bla. En estos supuestos, aplicarán las siguientes reglas para efectos de la determinación de la clase, fracción y prima del seguro de riesgo de trabajo. Esa solución la encuentras en este transitorio. La empresa que absorba a los trabajadores deberá autoclasificarse conforme a los criterios que se establecen en la Ley del Seguro Social y de acuerdo a los artículos 18, 20 y catálogo de las actividades previsto en el reglamento de clasificación de empresas. Debiendo conservar la prima con la que venía cotizando la empresa que tenía los trabajadores registrados en el IMSS, siempre y cuando dicha empresa haya estado correctamente clasificada, conforme a los requisitos inherentes a la actividad. Si no es tu caso, te va a aplicar la regla 2. Es un poquito más extensa, pero ahí viene cómo se va a dar el tema de cómo voy a determinar mi clase y cómo voy a determinar mi prima. Te va a decir si está bien clasificado, vas a continuar con la clasificación que haya tenido la empresa que haya subcontratado. La problemática va a ser cuando, oye, yo tenía trabajadores administrativos, clase de riesgo 1, pero también tenía operativos, clase de riesgo 5. Entonces, ahí el transitorio no me establece una solución, se tendrá que resolver mediante interpretación de las reglas que te establece el Seguro Social. Pero básicamente ese transitorio es el que te va a ayudar a determinar en qué supuesto te encuentras. Bien clasificado te aplica el numeral 1, mal clasificado te aplica el numeral 2 y te viene cómo hacer el cálculo de tu prima de riesgo. No sé si quedó claro. Sí. O sea, digamos que para de alguna manera poder justificar la contratación de un outsourcing que suministre personal especializado, una estrategia principal o primera en este caso del outsourcing sería que mi clase sea distinta a la de mi cliente para que la actividad o giro sea totalmente distinto y justificarlo especializado. Ejemplo, mi cliente se dedica a la producción metalmecánica, ¿no? O a la comercialización y yo le suministro, ejemplo, guardia de seguridad, pues la clase de riesgo es distinta. Desde ahí se tiene la perspectiva de que es especializado. No por la clase de riesgo, sí por la actividad. Ok. La clase de riesgo no me va a determinar la especialización. La clase de riesgo, otra vez, tema fiscal, es consecuencia de lo sustancial. Yo tengo esta actividad, me corresponde esta clase y esta prima, pero lo que va a determinar es específicamente la actividad, no la clase de riesgo. Incluso no considero que vaya a ser una situación que vaya a ser relevante al momento de analizar si nos encontramos en un tema de subcontratación o no. Sumará tal vez para cuestiones del seguro social, si es que me quieren hacer una reclasificación, no tengo ahí alguna situación con el seguro, pero no va a ser determinante para efecto de determinar si existe la subcontratación en términos generales, ya sea para efectos de código fiscal, el impuesto sobre la renta, incluso para la propia legislación laboral. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Una recomendación que les puedo hacer como un breve comentario adicional es, siempre se ha tomado en consideración que el objeto social de una empresa es determinante para las deducciones. Eso siempre les van a escuchar esa recomendación tanto de su contador como de su abogado fiscalista. Hoy día cobra mayor relevancia. Tradicionalmente se han hecho objetos sociales muy amplios para aprovechar un amplio abanico de deducciones, aunque no siempre ha sido una muy buena práctica. Algunas ocasiones me llegó a tocar. A un cliente le determinaron cuando estaba era el impuesto, no es cierto, esto todavía está, el impuesto especial sobre productos y servicios. Él estaba realizando una actividad que no le correspondía, pero no estaba presentando sus declaraciones. Él había puesto, no me acuerdo si un tema de alcohol, viene dentro de la ley del impuesto especial sobre productos y servicios,
Pero él no estaba vendiendo nada, pero no obstante generaba la obligación, viene dentro de su objeto social. Entonces le generó el tema de multas porque no presentaba las declaraciones. Entonces, si bien antes no era algo del todo recomendable tener un objeto tan amplio, o sea, siempre como acotado a tu realidad, sí con cierta laxitud, pero acotado al final del día a tu realidad. Hoy día cobra mayor relevancia ser cuidadoso en el objeto social, sobre todo si voy a estar haciendo temas de subcontratación. ¿Por qué? Porque como vieron, uno de los elementos objetivos que se va a tomar en consideración es el objeto social. Entonces van a comparar o contrastar el objeto social de la contratante con el objeto social de la contratista y eso podrá ser un primer indicio para determinar si es que nos encontramos en un tema especializado o no. No significa que lo vaya a hacer todo, pero sí va a ser un referente de fácil comparación para determinar esta situación de especialidad. Entonces, sí sería lo recomendable la revisión de los objetos sociales para hacer los ajustes que sean necesarios y acotarlos a la realidad específica de la actividad de la empresa. No sé si por ahí hay alguna otra duda, alguna otra situación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Habla su servidor, contador Gilberto Loyola. Ahí un poquito para complementar la participación del maestro Guillermo Díaz. La realidad es de que en estos 45, 50 minutos de exposición pueden llegar a ser un poco cortos. Lo que se pretendió con la exposición es tratar de ser claros y concisos referente a las nuevas reglas de la subcontratación de personal. Pero bueno, no por ello dejamos a un lado algún tema poco más, no es personal, un poco más específico sobre algún caso que alguno de ustedes como empresarios o como colaboradores de empresas puedan tener. Y bueno, con mucho gusto se puedan acercar con nosotros, ahí al teléfono de Afra Hernández, que está en la última diapositiva, para que podamos hacer una sesión un poco más individualizada y poder tener, despejar todas las dudas, ¿no? Y bueno, ahí invitarlos a ver si en estos últimos minutitos alguien tiene alguna otra duda que se pueda despejar, y de lo contrario, bueno, hacer reiterativa la invitación de acercarse con AFRA o algún medio de contacto para que podamos solventar alguna cuestión particular. Si de momento no hubiera alguna otra situación, pues bueno, queda la invitación. Por mi parte, no, maestro, muchas gracias. Nosotros por ahí, Gilberto, igual y los contactamos para hacer una sesión directa con algunos temas que tenemos. Mi pregunta iba a ser ahorita en función de si valía la pena generar una nueva razón social para los temas de subcontratación. Y no sé si eso vaya a ser un factor con la Secretaría del Trabajo para poder tener una empresa que pueda entrar en ese padrón. Hoy día no, por lo menos en términos de ley, no hay una situación previsible que te diga, oye, es que la ley pues sí está poniendo detrás de la legislación el garrote para que el outsourcing que se acerque, cruzando la raya, le dé el garrotazo. No sé si las disposiciones de carácter general lo vayan a establecer. No obstante, aunque lo establecieran, creo que o considero que irían más allá de lo que la ley marca y en ese sentido tenemos un principio constitucional que se llama principio de subordinación jerárquica, que dice que ninguna disposición reglamentaria puede ir en contra de la ley ni más allá de lo que la ley que pretende regular establece. Entonces, no creo que vaya a ser necesario. Considero que con lo que tiene sí, lo que sí será importante será revisar el objeto social, causar de mejor manera o con una concreción mayor cuál es específicamente la actividad que realiza la empresa. Eso sí es una recomendación que hacemos, ¿no? Que sí se sienten un poquito a revisar sus temas corporativos y eso va a ayudar a que las empresas, sobre todo su contratación, puedan continuar con las nuevas reglas. Muchas gracias. Sí, te digo que yo creo que les vamos a pedir que nos den una sesión porque ahí estamos en el mundo del Internet con temas de e-commerce y cosas de ese estilo. Y obviamente al vender tecnología y estamos, por ejemplo,
tenemos temas de comercio electrónico. A mí me surgen ahí algunos lagunas que sí me gustaría como preguntar más específicamente, ¿no? Claro. Es decir, si tú vendes, por decir algo, dispositivos electrónicos, no es, en tu objeto social no está vender dispositivos electrónicos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero, pues, pero en tu objeto social sí está hacer sistemas. Entonces estás en el tema de e-commerce, ¿ves? Puede haber actividades implícitas, ¿no? Hay el lenguaje. Ese tipo de cosas. Tiene restricciones. Sí, perdón. Ese tipo de cosas son las que de pronto surgen ahí dudas, ¿no? Acerca de si puedes hacer eso o cómo lo vas a clasificar, cómo lo puedes clasificar. Claro. Sí, te digo, de momento sí es muy importante analizar esa parte. No, como otro comentario nada más adicional, ya como cierre, hay ciertas actividades, te digo, el objeto social al final es lenguaje y el lenguaje tiene límites, o sea, expresa una parte de la realidad, ¿no? Hay cosas que pueden entrar dentro de esta descripción y habrá cosas que tal vez se escapen. Entonces, observar, ¿no? Y ser cuidadoso y detallado con qué sí voy a meter dentro de este cuadrito y qué no voy a meter en este cuadrito y que en todo caso va a estar fuera y que a lo mejor podrá ser objeto de subcontratación. Será importante esa determinación y concreción del objeto, por lo menos a partir de que entre en vigor la reforma en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por mi parte es todo. Espero les sea de utilidad aquí la información. Les estaremos compartiendo la diapositiva como un tema de consulta para que la tengan. Probablemente también les compartamos un material adicional. Nada más estamos revisando los últimos detalles, pero las diapositivas se las compartimos para que tengan ahí un tema de consulta y cualquier otra situación que hubiera. Ahí están los datos de contacto de AFRA, los datos de contacto del despacho y estamos a sus servicios para poderlos apoyar en lo que tengan. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por tus atenciones. Reiterar ahí la comunicación que se pueda tener abierta a través de los medios de contacto. Estar al pendientes, se les invita a que estén al pendientes de los siguientes webinars. Estaremos hablando un poquito en materia de contabilidad, en materia de finanzas, en materia fiscal. Es muy importante ahí que tengamos cierta actualización. Sabemos que el tema empresarial, regulatorio, es en constante cambio. Tenemos cambios muy abundantes, entonces no está por demás estar al pendiente referente a ellos. Y bueno, si no hay más que decir, les agradezco mucho su participación, su tiempo. Cualquier situación, estamos ahí a sus órdenes en los medios de contacto y les agradecemos su tiempo, ¿no?